Uno nunca debe dormirse con la mente inquieta en la carretera. Eso fue lo que me dijo un viejo camionero hace muchos años, cuando apenas empezaba en este oficio. En aquel momento no le di mucha importancia. Pensé que hablaba de esos pensamientos que no dejan descansar bien, de la preocupación por la carga, por los tiempos de entrega o por las revisiones de la Guardia Nacional. Pero ahora entiendo que sus palabras significaban algo más, algo que solo quienes hemos pasado noches solos en la carretera podemos comprender. Esto que voy a contarles pasó hace algunos años en la autopista que va de Ciudad Juárez a Chihuahua. Una ruta larga y solitaria, con tramos en los que puedes manejar durante horas sin ver más que cerros áridos y la cinta de asfalto perdiéndose en el horizonte. Era una noche fría y lo único que iluminaba el camino era la luz de mi tablero y los faros del camión. Aquel día había salido desde temprano de Juárez con una carga de maquinaria. Todo iba bien, pero conforme pasaban las horas, empecé a sentir el cansancio acumulado. Cuando llevas tanto tiempo en esto, aprendes a reconocer las señales de tu cuerpo. Primero, los ojos comienzan a arderte un poco. Luego, los parpadeos se hacen más largos y antes de que te des cuenta, ya estás peleando con el sueño. No iba a arriesgarme a manejar en ese estado, así que decidí detenerme en una de esas paradas de descanso que están a la orilla de la autopista. No era una gasolinera ni un paradero grande, solo un área con un par de bancas y algunos árboles secos, de esos que apenas dan sombra en el día. No había más camiones estacionados, solo el mío y la noche extendiéndose a mi alrededor. Apagué el motor, puse el freno de mano y revisé que todo estuviera en orden. Antes de acostarme, eché un vistazo por los espejos. Nada fuera de lo normal. Acomodé mi chamarra bajo la cabeza y cerré los ojos, dejando que el cansancio me venciera. Lo siguiente que recuerdo es que desperté de golpe. No fue por un ruido ni por una pesadilla, sino por una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Me enderecé en el asiento y miré a mi alrededor. Todo parecía igual, pero había algo que no cuadraba. Fue entonces cuando lo noté. Cuando me estacioné, había quedado justo al lado de un árbol seco, de esos con ramas torcidas que parecen manos huesudas. Pero ahora el árbol estaba más lejos, al menos unos 10 metros. Fruncí el ceño, confundido. Tal vez mi memoria me estaba jugando una mala pasada, pero cuando bajé del camión y revisé el suelo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las marcas de las llantas estaban ahí, claramente visibles en la tierra suelta, y mostraban que el camión se había movido hacia adelante. Lo primero que hice fue revisar el freno de mano. Estaba puesto, tal como lo dejé. Caminé alrededor del camión, buscando alguna explicación lógica. El terreno era plano, sin pendientes que pudieran haber causado el deslizamiento. No había señales de que alguien hubiera intentado robarlo o moverlo. Encendí una linterna y revisé las puertas, cerradas. Fui hasta la parte trasera para asegurarme de que la carga seguía intacta, todo en su lugar. Un escalofrío me recorrió la espalda. No quería aceptarlo, pero la única conclusión lógica era que el camión se había movido solo. Subí de nuevo, cerré bien las puertas y me quedé sentado al volante, con el corazón latiéndome en los oídos. Intenté convencerme de que debía haber una explicación. Tal vez estaba más cansado de lo que pensaba y simplemente no recordaba bien dónde me había estacionado. Sí, eso debía ser. Pero entonces, cuando estaba a punto de volver a acostarme, lo vi. A través del espejo retrovisor, una silueta oscura parada a unos metros del camión. El miedo me paralizó por un instante. No podía ver su rostro, solo una figura delgada, inmóvil en la penumbra. Tragué saliva y traté de calmarme. Tal vez era un viajero, alguien que también se había detenido a descansar, pero algo no me cuadraba. Abrí la ventanilla solo un poco. ¿Todo bien, amigo?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Silencio. La figura seguía ahí, sin moverse,
El aire se sentía más frío. Un instinto primitivo dentro de mí me decía que arrancara el camión y me largara de ahí, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura dio un paso hacia adelante. La luz de mis faros iluminó parcialmente su rostro, o lo que debería haber sido su rostro, porque no tenía. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había piel lisa, como si alguien hubiera borrado sus facciones con una mano invisible. El miedo me golpeó como un balde de agua helada. Sin pensarlo, giré la llave y encendí el motor. Fue entonces cuando escuché un golpe fuerte en la parte trasera del camión, como si algo grande hubiera caído dentro. No me quedé a averiguar qué estaba pasando. Metí primera y salí de ahí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. El camión rugió por la carretera vacía, pero el miedo seguía pegado a mi pecho. No dejaba de pensar en el sonido de ese golpe y en la posibilidad de que algo hubiera subido a mi camión. Cada fibra de mi ser me decía que no revisara los espejos, que no mirara hacia atrás, pero la curiosidad, ese maldito impulso humano, fue más fuerte. Lentamente levanté la vista hacia el retrovisor, y ahí estaba, detrás de mí, en el pasillo entre los asientos, una sombra oscura, agazapada como si estuviera esperando el momento de abalanzarse. No podía ver detalles, pero supe que era la misma presencia de antes. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. «No estás aquí», susurré sin querer. La sombra se movió. En ese momento supe que tenía que hacer algo. No podía seguir manejando con eso en la cabina. Apreté los dientes y con un movimiento brusco giré el volante. Las llantas chillaron contra el asfalto cuando me metí en un retorno improvisado. No me importó que fuera peligroso. Solo quería volver a un lugar con gente. La figura se sacudió con el movimiento. Por un segundo pensé que iba a abalanzarse sobre mí, pero entonces simplemente desapareció. No sé cómo explicarlo. No fue como si se hubiera desvanecido en el aire, sino como si nunca hubiera estado ahí. Mi corazón seguía martillando cuando finalmente llegué a una gasolinera. Me estacioné junto a otros camiones y apagué el motor. No me atreví a bajar de inmediato. Me quedé en el asiento tratando de recuperar el aliento. Miré por los espejos una última vez. Nada, pero en el fondo sabía que algo había estado conmigo esa noche. Y lo peor de todo es que aún no sé si se fue del todo. Desde aquella noche evito dormir en lugares demasiado solitarios. Prefiero pagar un estacionamiento o seguir manejando hasta encontrar una gasolinera. No sé qué fue lo que vi. No sé si mi camión realmente se movió solo o si algo lo movió. Pero de algo estoy seguro. Uno nunca debe dormirse con la mente inquieta en la carretera. Aquel día había hecho buenas horas de camino. Llegando a Durango, decidí seguir un poco más antes de descansar. Sabía que después de la sierra encontraría una gasolinera donde podría dormir tranquilo, pero las ganas de estirar las piernas y tomar un café me hicieron detenerme antes. Había un pequeño parador en la carretera, justo donde el bosque comenzaba a espesarse. Nada más era una zona de descanso con una tienda cerrada y un par de mesas de concreto. No había más vehículos, solo el sonido de los grillos y la brisa fría de la montaña. Bajé del camión, di un par de pasos para estirar las piernas y encendí un cigarro. La carretera estaba solitaria, nada raro. A esas horas, la mayoría de los camioneros prefieren detenerse en gasolineras o seguir de largo. Saqué mi termo y me serví el café que traía desde la última parada. Fue entonces cuando lo noté. No estaba solo. Al principio pensé que era mi imaginación, un reflejo quizá, pero conforme mis ojos se acostumbraron a la penumbra, los vi con claridad.
A lo largo del borde del bosque, justo donde la luz de mi camión apenas llegaba a rozar los árboles, había decenas de pares de ojos brillando en la oscuridad. No parpadeaban, no se movían, solo estaban ahí, fijos en mí. El café en mi mano tembló un poco, pero me obligué a mantener la calma. Animales, pensé, algún tipo de depredador nocturno, tal vez coyotes o linces, pero algo no encajaba. Los ojos estaban demasiado altos, algunos llegaban casi a la altura de un hombre. Otros parecían más bajos, pero no de una manera natural, como si se hubieran quedado a medio movimiento, congelados en diferentes niveles entre las ramas y el suelo. Di un paso hacia atrás, sin quitarles la vista de encima. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. En ese momento escuché un ruido detrás de mí, un chasquido seco, como si alguien hubiera pisado una rama. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Cuando volví la vista al bosque, los ojos ya no estaban. No hubo movimiento, no hubo sonido, solo desaparecieron. Una sensación de inquietud me invadió el cuerpo. Apreté los dientes y tiré el café al suelo. No iba a quedarme ni un segundo más. Subí al camión y cerré la puerta con seguro. El instinto me decía que pusiera en marcha el motor y me largara de ahí, pero algo dentro de mí quería saber si aquello seguía ahí afuera. Apagué las luces del camión. Lo que vi me heló la sangre. Los ojos habían regresado, pero ahora estaban más cerca. Encendí el motor de inmediato y puse las luces. De nuevo desaparecieron. No me di tiempo de pensar en qué podía ser. Solo metí cambio y arranqué. Mientras avanzaba, mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizá reflejos de animales en la maleza, quizá mi vista cansada jugándome una mala pasada. Pero entonces algo más sucedió. Los sonidos de la noche desaparecieron. Los grillos, el viento, el motor del camión, todo quedó en un silencio sofocante. Miré por los espejos retrovisores. Nada. Pero la sensación de que algo estaba siguiéndome era insoportable. Decidí encender el radio para romper el silencio. Solo estática. No quise mirar más los espejos. Me concentré en la carretera, en avanzar lo más rápido que pudiera hasta llegar a una zona más transitada. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros adelante, en la orilla del camino, una figura estaba de pie. Era un hombre. O al menos eso parecía. Vestía ropas oscuras y su piel era extrañamente pálida, casi grisácea. No hacía señas, no intentaba detenerme, solo estaba ahí, mirándome. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Algo en su postura era antinatural, como si no perteneciera a ese lugar, no iba a detenerme. Pero justo cuando pasé a su lado, giró la cabeza de golpe y pude ver su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías, negras como el bosque detrás de él. Pisé el acelerador sin pensarlo. El miedo me tenía sujeto con un nudo en el pecho. Lo único que quería era salir de esa maldita carretera. No sé cuánto tiempo conduje sin detenerme. Perdí la noción del tiempo hasta que finalmente vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Cuando llegué, estacioné el camión y me quedé dentro por varios minutos tratando de calmarme. Mi respiración estaba agitada y mis manos temblaban sobre el volante. Eventualmente, bajé y me dirigí a la tienda para comprar otro café. Necesitaba sentir algo caliente en el cuerpo. El dependiente me miró con curiosidad. ¿Todo bien, jefe? Se ve pálido. Asentí, sin ganas de explicar. Solo quería olvidar lo que había visto. Cuando salí de la tienda, mi mirada se desvió hacia el bosque al otro lado de la carretera. Ahí estaban otra vez, docenas de pares de ojos brillando en la oscuridad, observándome, esperando. No me quedé a averiguar qué querían. Subí al camión y me largué de ahí sin mirar atrás. Desde aquella noche, nunca volví a tomar ese camino después de que cayera el sol. Algunas cosas es mejor no volver a verlas.
Había salido de Querétaro al atardecer, con la intención de manejar hasta la madrugada y parar a dormir en una estación de servicio que conocía bien. Me gustaba hacer eso porque en la noche hay menos tráfico y las carreteras parecen más tranquilas. Esa noche, sin embargo, la carretera tenía un aire distinto. No puedo decirte exactamente qué era, pero lo sentía. El viento estaba más fuerte de lo normal, haciendo que el tráiler se sacudiera con cada ráfaga y el cielo, sin luna, se veía más negro que de costumbre. Pasada la medianoche, mis ojos ya no aguantaban más. Veía las líneas del pavimento como si bailaran frente a mí y supe que era hora de parar. Encontré la estación donde planeaba dormir, una de esas paradas que tienen un pequeño restaurante, baños y un área para estacionar los camiones. No era la primera vez que dormía ahí, así que no le di mucha importancia al hecho de que, cuando llegué, estaba prácticamente vacía. Solo había un tráiler viejo estacionado más allá, con las luces apagadas y sin rastro de su conductor. Apagué el motor, bajé a estirar las piernas y luego volví a la cabina. Cerré bien la puerta del conductor, aseguré la del copiloto y recliné el asiento. Estaba tan cansado que me quedé dormido en segundos. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. Primero pensé que era el viento golpeando el tráiler, pero al abrir los ojos me di cuenta de que había algo raro. El ambiente dentro de la cabina se sentía pesado, como si el aire fuera más denso. Miré alrededor y todo parecía estar en su lugar, hasta que volteé hacia el asiento del copiloto. La puerta estaba entreabierta. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de recordar si la había cerrado antes de dormirme. Sabía que sí, siempre lo hacía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alargué la mano y la cerré con fuerza, asegurándome de que quedara bien trabada. Fue entonces cuando noté algo más. El asiento del copiloto tenía una marca, como si alguien hubiera estado sentado allí. La tela estaba hundida, como cuando alguien se levanta después de haber estado un buen rato en el mismo lugar. Un sudor frío me recorrió la frente. Encendí la luz de la cabina y revisé todo de nuevo. La puerta estaba cerrada, las ventanas bien subidas, nada parecía fuera de lugar, excepto esa maldita marca en el asiento. Respiré hondo y traté de tranquilizarme. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada, quizás el peso de mi brazo al dormir se había apoyado ahí sin que me diera cuenta. Me repetí eso varias veces y, aunque no estaba completamente convencido, decidí dejarlo pasar. Pero entonces vi algo más. En la alfombra, justo debajo del asiento del copiloto, había tierra. No era mucha, pero eran pequeños rastros de lodo seco, como si alguien con botas sucias hubiera estado ahí. Mi estómago se hizo un nudo. No tenía sentido. Nadie más había subido a mi camión. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y, por instinto, agarré el cuchillo que siempre llevaba guardado en la puerta. No era gran cosa, pero en ese momento me hizo sentir un poco más seguro. Encendí el motor y salí de la estación, sin pensarlo dos veces. Conduje en silencio, con los nervios de punta. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por los faros de mi tráiler. Miraba el asiento del copiloto cada tanto, como esperando ver algo moverse ahí. El aire dentro de la cabina se sentía diferente, más frío, más pesado. No sé cómo explicarlo, pero sentía que no estaba solo. Entonces, de reojo, vi algo en el espejo lateral, una sombra. Frené en seco. El tráiler se sacudió y los neumáticos rechinaron sobre el asfalto. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba por los espejos. No había nada. Apagué las luces altas y esperé. El silencio de la noche era absoluto. Ni un solo coche, ni un solo sonido. Solo el viento que seguía soplando con esa insistencia maldita. Estuve así varios minutos, tratando de recuperar el aliento. Entonces, con el rabillo del ojo, vi movimiento en el asiento del copiloto.
No sé cómo describirlo, pero el asiento se movió como si algo invisible hubiera cambiado de posición. El pánico me hizo arrancar de nuevo. Aceleré con fuerza, sin importar que la carretera era oscura y traicionera. Solo quería alejarme de ahí. Entonces lo escuché. Una respiración. No era la mía, era áspera, profunda, y venía del asiento del copiloto. No quise voltear, no podía. Seguí manejando, sintiendo que esa cosa estaba ahí, sentada a mi lado. Minutos después, cuando finalmente vi luces en la distancia, supe que tenía que detenerme. Llegué a otra estación de servicio y me estacioné sin siquiera apagar el motor. Me armé de valor y volteé al asiento del copiloto. Estaba vacío, sin marcas, sin tierra, nada. Pero yo sabía que no había estado solo. Desde esa noche jamás volví a dormir en la cabina de mi tráiler. Dicen que la carretera de noche no es para cualquiera. Hay cosas que solo los que vivimos detrás del volante entendemos. Cosas que no tienen explicación. Yo nunca fui de creer en historias de espantos ni en esas leyendas que cuentan en las paradas de traileros. Pero después de lo que me pasó en la Libre a Querétaro, ya no puedo ver la carretera igual. Uno aprende a vivir con la carretera, con sus reglas y sus mañas. Sabes dónde parar a comer, qué gasolineras tienen buen diésel y cuáles es mejor evitar. También aprendes a reconocer los peligros, asaltantes, retenes falsos y curvas traicioneras. Pero lo que nunca imaginé es que el mayor peligro que enfrentaría no vendría de algo humano. Aquella noche salí de León después de cargar la última entrega. Llevaba cemento para Querétaro y tenía que llegar antes del amanecer. Era una ruta sencilla, nada fuera de lo normal. Apenas pasé San Juan del Río, la carretera se volvió más solitaria. Conocía bien el tramo. De día es un camino tranquilo, pero de noche todo cambia. Manejaba relajado, con el radio a volumen bajo y un termo con café a la mano. No tenía prisa, así que iba a velocidad constante. Lo único que rompía la monotonía era el sonido del motor y el golpeteo del viento contra el parabrisas. Poco antes de llegar a un puente en una zona de curvas, vi unos faros en el retrovisor. Venían rápido, muy rápido. Pensé que sería algún loco con prisa o un carro robado, de esos que pasan volando sin importarles nada. En menos de 5 segundos, el auto ya estaba a un lado mío. Era un sedán negro, un modelo viejo pero bien conservado. Me rebasó como si yo estuviera parado y, antes de desaparecer en la curva, vi algo raro. No llevaba placas. No tuve mucho tiempo para pensar en eso porque apenas el carro dobló la curva, escuché el impacto. Un golpe seco, brutal. Le metí freno al tráiler con cuidado para no volcarme y en cuanto tuve el control, busqué el lugar del choque. No podía haber sido lejos. La carretera ahí es angosta y el muro de contención está viejo, con varias marcas de accidentes anteriores. Pero cuando llegué al punto del impacto, no había nada. El choque había sonado fuerte, como cuando un coche se dobla contra el concreto. Pero ahí, justo donde debió estar el carro destrozado, no había nada. Ni rastros de metal, ni pedazos de vidrio, ni manchas de aceite, nada. Aparqué el tráiler en el acotamiento y bajé con la lámpara. Caminé despacio, mirando hacia todos lados. Tal vez se había salido de la carretera, tal vez había caído en la cuneta, pero no había huellas de llantas ni tierra removida. El carro simplemente no estaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no cuadraba. Saqué el celular para llamar al Federal de Caminos, pero no tenía señal. A veces pasa en ciertas zonas, pero ahí casi siempre había buena cobertura. Regresé al tráiler y me quedé un momento con las manos en el volante. Algo dentro de mí decía que me largara de ahí de inmediato. Entonces los vi. A unos metros adelante, justo donde la luz de los faros apenas alcanzaba a iluminar, vi unas figuras paradas en la orilla de la carretera. No eran animales, no eran personas, eran algo más.
Se movían raro, como si flotaran, como si no tocaran el suelo. Eran altas y delgadas, con extremidades más largas de lo normal. No podía verles la cara, pero sentía que me miraban. No esperé a averiguar qué eran. Encendí el tráiler y metí primera con el corazón acelerado. Pasé junto a donde estaban, pero en cuanto la luz de los faros las tocó, desaparecieron. Así, sin más. El resto del viaje lo hice con los nudillos blancos sobre el volante. No me detuve hasta llegar a Querétaro y cuando finalmente me estacioné en la empresa, me di cuenta de que estaba sudando frío. No le conté a nadie lo que vi. ¿Quién me iba a creer? Un choque que no dejó rastro, figuras que desaparecen, un carro fantasma. Pero los días pasaron y la sensación de miedo no se fue. Unos días después, en una de las paradas de traileros, me armé de valor y le pregunté a un viejo conductor si conocía alguna historia de la carretera libre a Querétaro. Me miró serio, tomó su café y dijo: «Muchos han visto ese carro, pero los que lo siguen nunca llegan». No pregunté más. Desde entonces evito esa ruta de noche. No quiero volver a ver lo que vi, porque hay cosas en la carretera que es mejor no entender. Les juro que lo que voy a contarles me pasó de verdad. No es un invento ni algo que saqué de una película. Fue algo que viví en carne propia, en una carretera de Tamaulipas, una de esas rutas largas y solitarias donde solo ves monte y más monte por horas. He pasado años manejando tráileres, recorriendo el país de punta a punta, pero nunca había sentido el miedo que sentí aquella noche. Aquella noche venía de Monterrey, con rumbo a Matamoros. Llevaba una carga de maquinaria industrial y, como siempre, trataba de hacer buen tiempo. El tramo de la autopista era tranquilo, con muy poco tráfico. Solo de vez en cuando me cruzaba con otro tráiler o algún autobús de pasajeros. La radio apenas agarraba señal, así que me entretenía escuchando música en mi teléfono. Todo era normal, hasta que pasó lo imposible. Un par de kilómetros después de pasar por San Fernando, la autopista simplemente cambió. No hubo aviso, no hubo desvío. Un segundo estaba rodando sobre el asfalto y al siguiente mi tráiler avanzaba sobre un camino de tierra. Frené en seco. El polvo se levantó como si acabara de meterme a un rancho abandonado. Pensé que tal vez me había equivocado en alguna desviación, pero eso era imposible. Conozco la ruta como la palma de mi mano. Miré por los espejos, nada de luces traseras, nada de señalamientos, nada de asfalto, solo tierra y monte. «No puede ser», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Puse las intermitentes y bajé del camión con la linterna en mano. Caminé unos metros hacia atrás, esperando ver el pavimento de la autopista, pero no había nada. Era como si la carretera nunca hubiera existido. El camino de tierra seguía perdiéndose en la oscuridad. El silencio era abrumador. No se oía el zumbido de los insectos ni el sonido de algún animal en el monte. Todo estaba muerto. Me subí de nuevo al tráiler, cerré la puerta con seguro y traté de marcar por teléfono. Sin señal. Intenté con la radio de banda civil, nada más que estática. No tenía opción más que avanzar. No podía quedarme ahí parado esperando que algo me pasara. Engrané primera y seguí adelante, con el polvo levantándose tras las llantas. El camino era angosto, lleno de baches y piedras. No tenía lógica. ¿Cómo demonios llegué aquí si jamás tomé un desvío? Tras avanzar varios minutos, vi unas luces a lo lejos. Mi corazón dio un brinco. Por fin, alguien más en este maldito camino, tal vez otro tráiler o alguna patrulla. Aceleré un poco, pero mientras me acercaba, algo no encajaba. Las luces estaban demasiado bajas. No parecían faros de un camión, sino de algo más pequeño. Pero lo peor es que no se movían. Reduje la velocidad. Cuando estuve a unos metros, distinguí un viejo auto sedán, abandonado en medio del camino con las luces encendidas.
El capó estaba cubierto de tierra y la pintura era opaca, como si llevara ahí años. Me detuve junto a él. Toqué el claxon, esperando que alguien respondiera. Nada. Apagué el motor y bajé con la linterna en mano. Me acerqué con cautela. «Buenas noches», grité, esperando que alguien saliera. Silencio. Iluminé el interior del auto. Los asientos estaban cubiertos de polvo y en el tablero había una gruesa capa de telarañas. Parecía que nadie lo había usado en décadas. Y entonces vi las huellas. Frente al coche, en la tierra suelta del camino, había marcas de pies descalzos, no de un solo par, sino de varios, decenas de huellas, como si un montón de gente hubiera estado ahí, rodeando el auto. Alumbré a mi alrededor con la linterna, sintiendo un frío helado en el pecho. No se veía nadie, pero la sensación de que me observaban era insoportable. Algo dentro de mí gritó que me subiera al tráiler y me largara de ahí. Lo hice. Encendí el motor y pasé junto al coche lentamente. En el espejo retrovisor vi cómo, a medida que me alejaba, las luces del auto comenzaban a apagarse, hasta que todo quedó en completa oscuridad. Seguí avanzando por aquel camino de tierra, cada vez más convencido de que algo andaba terriblemente mal. Después de un rato, las luces del tráiler iluminaron lo que parecía ser un pequeño poblado. Casas de adobe, con tejados viejos y paredes agrietadas. No había postes de luz ni señales de vida. Pasé junto a una tienda con el letrero caído y una gasolinera que parecía abandonada desde hacía años. En una de las calles laterales vi a alguien de pie. Frené en seco. Era una mujer. Estaba parada en medio de la calle, con la cabeza inclinada hacia un lado. Vestía un vestido blanco sucio y largo, y su cabello le caía sobre el rostro. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Mi piel se erizó. Metí cambio y pisé el acelerador. Pasé de largo sin mirar atrás. No quería saber qué era. No quería saber si me seguía con la mirada o si comenzaba a caminar hacia mí. Lo único que quería era salir de ese maldito lugar. No sé cuánto tiempo manejé. Me pareció una eternidad. El camino de tierra seguía y seguía, hasta que, de pronto, en un parpadeo, todo volvió a la normalidad. La carretera estaba de vuelta. El pavimento, las líneas pintadas, los señalamientos, todo. Miré por los espejos. El camino de tierra había desaparecido. Frené el camión, bajé temblando y caminé hasta donde debería estar la entrada a aquel pueblo. No había nada, solo la autopista y el monte. Me subí de nuevo, tomé aire y seguí manejando. Nunca volví a tomar esa ruta de noche y nunca volví a hablar de lo que vi esa noche hasta hoy. Aquella noche venía de Monterrey con destino a Veracruz, atravesando Tamaulipas. No era la primera vez que tomaba esa ruta, pero sí era la primera vez que sentía que algo no iba bien desde el principio. La carretera estaba más solitaria de lo normal, ni un solo auto en varios kilómetros. Solo yo, el camión y la música de la radio que apenas sonaba entre la estática. No suelo ser miedoso, pero aquella noche todo me parecía raro. Ya iba cerca de Ciudad Victoria cuando lo vi por primera vez. A un lado de la carretera, un auto destrozado. No era un simple choque. El cofre estaba doblado hacia arriba, el parabrisas hecho añicos y las puertas parecían haber sido arrancadas con violencia. Me llamó la atención porque no había señales de un accidente reciente, ni patrullas, ni ambulancias, ni personas pidiendo ayuda. Solo ese auto viejo, abandonado en medio de la nada. Reducí la velocidad un poco y traté de mirar hacia adentro. No vi a nadie, solo oscuridad. Me dieron ganas de detenerme, pero algo en el ambiente me dijo que siguiera. La lógica me decía que si el accidente había sido hace tiempo, ya habrían atendido a los heridos o recogido los cuerpos. Seguí adelante y traté de quitarme la imagen de la cabeza. Subí el volumen de la radio y me concentré en el camino. Pero la incomodidad seguía ahí, en el fondo de mi mente. Unas horas después,
Cuando ya me acercaba a un pequeño poblado antes de Tampico, lo volví a ver. Era el mismo auto, igual de destrozado, en la misma posición, con el mismo cofre doblado y los cristales rotos. Sentí un escalofrío. Era imposible. Llevaba horas manejando en línea recta. No había dado vuelta en ningún lado. No había forma de que hubiera vuelto al mismo punto. Me froté los ojos. Tal vez era otro auto parecido, tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo de mi pecho sentía que no era así, era el mismo, tenía que serlo. Me aferré al volante y seguí adelante. No quise mirar hacia el auto otra vez. Después de pasar aquel auto maldito, mi cuerpo estaba tenso. Cada sombra en la carretera me ponía nervioso. Me sentía observado, como si algo invisible viajara conmigo en la cabina. La radio empezó a fallar. Primero fueron ruidos extraños, como si alguien hablara, pero las palabras no se entendían. Luego, una música distorsionada, como si una canción antigua se mezclara con voces lejanas. «Pinche radio vieja», murmuré para mí mismo y la apagué. Prefería el silencio a esa cosa que sonaba como si viniera de otro mundo. Pero el silencio no me tranquilizó. Al contrario, lo hizo peor. Fue entonces cuando lo vi, una sombra en el retrovisor. No era un simple reflejo, ni un juego de luces. Era una figura oscura, sentada en el asiento del copiloto. Sentí que el aire me faltaba. No volteé. No quería mirar directamente. Algo dentro de mí me decía que si lo hacía, pasaría algo malo. Mi mano temblaba mientras apretaba el volante. Tragué saliva y me obligué a no cerrar los ojos, a no pestañear. Entonces, de repente, la sombra se movió. No sé cómo explicarlo, pero sentí que se inclinaba hacia mí, como si quisiera susurrarme algo al oído. Solté un grito y pisé el acelerador. No sé cuánto tiempo manejé sin parar. Solo recuerdo que cuando vi una gasolinera a lo lejos, decidí detenerme. Necesitaba bajarme del camión, respirar, convencerme de que todo había sido mi imaginación. La gasolinera estaba casi vacía. Solo un par de autos estacionados y un viejito en la tienda, medio dormido detrás del mostrador. Me bajé, fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me quedé unos minutos mirándome en el espejo, tratando de calmarme. «¿Todo bien, joven?», preguntó el encargado cuando salí. Asentí, aunque la verdad era que no. Vi un auto chocado en la carretera, dije, más para probarme a mí mismo que no estaba loco. Lo vi 2 veces, igualito, en diferentes puntos. El viejito frunció el ceño. ¿Cómo era el auto? Se lo describí y noté que su cara cambió. «Ese coche», dijo en voz baja. «Hace muchos años hubo un accidente en esa carretera, un carro igualito al que me dices. Se estrelló contra un tráiler. Murieron todos los que iban dentro». Mi piel se erizó. «¿Y qué pasó con el auto?». «Lo recogieron, pero dicen que a veces la gente lo sigue viendo, siempre en el mismo estado, como si nunca se hubiera movido». No supe qué responder. Solo asentí y regresé al camión. Pero cuando subí a la cabina, mi sangre se heló. En el asiento del copiloto había algo que antes no estaba ahí. Una huella de mano, negra, marcada en el polvo del tablero. Parecía la marca de una mano quemada. No me quedé a averiguar más. Arranqué el camión y salí de ahí lo más rápido que pude. No miré el retrovisor. No quería ver si la sombra seguía ahí. No volví a ver el auto el resto del camino. Pero cuando llegué a mi destino, algo me hizo revisar la parte trasera del camión. No había razón para hacerlo. Solo fue un impulso. Cuando lo hice, mi corazón casi se detuvo. Ahí, en la puerta trasera, estaba la misma huella negra. Grande, alargada, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Desde entonces, evito esa carretera. Y cuando me toca pasar por ahí, trato de no mirar a los lados, porque sé que en algún punto el auto sigue ahí y no quiero volver a verlo.
Miren, yo no soy hombre de andar contando cosas que no se pueden comprobar. En la carretera he visto de todo, accidentes espantosos, gente que jura haber visto luces en el cielo, apariciones en la niebla, pero nada como lo que me pasó aquella madrugada en la carretera federal de Durango a Mazatlán. Si alguien más me lo hubiera contado, no sé si lo creería, pero esto lo viví yo. A esas alturas de mi vida ya conocía bien la ruta de Durango a Mazatlán. La había recorrido cientos de veces. Es peligrosa, sí, sobre todo por la neblina y las curvas cerradas. Antes de que construyeran la autopista, esa carretera se ganaba su apodo, el Espinazo del Diablo. Y con justa razón. No es solo la inclinación y lo traicionero del camino. Hay algo más en esa sierra, algo que uno siente cuando maneja solo en la madrugada, con los cerros encima y la luna apenas alumbrando. Algo que no está del todo bien. Aquel viaje lo tomé por necesidad. Había tenido unas semanas malas y cuando me ofrecieron llevar un cargamento de Durango hasta Mazatlán, no lo pensé 2 veces. Era buena paga, pero tenía que llegar antes del amanecer. No era la primera vez que manejaba de noche, así que no me preocupó. Cargué diésel en una estación antes de salir de la ciudad. Revisé las llantas, chequé los frenos. Todo bien, solo un detalle. El retrovisor del lado del copiloto estaba flojo. Nada grave, solo vibraba un poco con los baches. Lo ajusto llegando, pensé. Salí pasadas las 9 de la noche. El camino estaba tranquilo. Apenas algunos trailers bajando y uno que otro coche. Pasando el Salto, la neblina empezó a cubrir la carretera, nada fuera de lo normal. Subí el volumen de la radio, pero después de unos minutos la señal se perdió. Decidí dejarla apagada. El silencio de la cabina me relajaba. Solo se escuchaba el motor y el rodar de las llantas sobre el asfalto. Hasta ahí todo era un viaje más, hasta que no lo fue. No sé a qué hora empezó. Tal vez pasada la medianoche, había atravesado una parte de la sierra donde casi no hay señal y no se ve ni una luz en kilómetros. Fue en ese tramo cuando lo escuché, una respiración, muy leve al principio, como si alguien inhalara profundo y luego exhalara despacio. Pensé que era mi imaginación o tal vez el sonido del motor, pero no venía de afuera, venía de adentro. Bajé la velocidad y agucé el oído. Ahí seguía, una respiración tranquila, pausada, como la de alguien que duerme. Volteé de reojo al asiento del copiloto. Nada. Miré por los espejos. La caja iba cerrada. No había manera de que alguien se hubiera metido. Seguí manejando, pero el sonido no se iba. Iba y venía, como si aquella cosa, lo que fuera que estuviera ahí conmigo, supiera que lo estaba escuchando. Tragué saliva y me dije a mí mismo que solo estaba cansado, que la mente juega trucos en la noche. Pero luego vi el retrovisor del copiloto. El retrovisor seguía vibrando con los baches, pero en un momento, justo cuando pasé una curva cerrada, vi algo reflejado. Era una silueta, no una forma clara, no un pasajero sentado. Era más bien una sombra borrosa, oscura, sin detalles. Como si alguien estuviera ahí pero sin estar del todo. Di un volantazo sin querer. El camión se ladeó tantito y el corazón se me subió a la garganta. Respiré hondo y me forcé a no mirar el espejo otra vez. No sé cómo explicarlo, pero sentí que si lo miraba de nuevo iba a haber algo peor. Apagué la luz del tablero y traté de concentrarme en el camino. Pero la respiración seguía. Inhalaba. Exhalaba, cada vez más fuerte, y luego algo peor. Sentí el asiento del copiloto hundirse, como cuando alguien se sienta. No lo vi, no quise verlo, pero lo sentí. El cuero del asiento crujió, el peso se hizo notar. Alguien se había sentado a mi lado. No sé cómo describir el miedo que me dio. No era como el miedo de ver un animal cruzarse en la carretera o de que los frenos fallen en una bajada. Era un miedo frío, un miedo que se mete en los huesos. Quería pisar el acelerador, pero las curvas no me lo permitían. La sierra es traicionera y si perdía el control, podía terminar en el fondo de un barranco.
Entonces la respiración se hizo más cercana. No venía del asiento, venía de mi oído, muy cerca, como si algo se inclinara hacia mí. Y luego una voz, un murmullo ronco, bajo, que dijo algo que no entendí. Pero no era una voz humana, era algo más, algo viejo. No sé cómo llegué hasta el entronque con la autopista. Solo recuerdo haber manejado sin parar, con el cuerpo tenso, sin atreverme a mirar el asiento del copiloto. Cuando vi las primeras luces de Mazatlán, me atreví a voltear. El asiento estaba vacío, la respiración se había ido, el retrovisor del copiloto estaba quieto. Me estacioné en una gasolinera y bajé del camión con las piernas temblorosas. Fui al baño, me eché agua en la cara y me vi al espejo. Estaba pálido, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. No sé qué fue lo que subió a mi camión esa noche en la sierra. No sé si era algo del camino, un alma errante o algo peor. Pero desde entonces siempre llevo la radio encendida. Prefiero escuchar cualquier ruido antes que volver a escuchar esa respiración. No sé cómo empezar esto sin que suene a locura, pero lo que viví en la carretera aquella noche sigue persiguiéndome. No importa cuántas rutas haga o cuántos kilómetros deje atrás, cada vez que subo al camión y veo mi reflejo en la ventanilla, mi mente regresa ahí, a esa carretera maldita en Sonora. Un encargo urgente. Salí desde Mexicali con destino a Hermosillo, cargado con autopartes. Era una ruta conocida sin muchas complicaciones, pero por cuestiones de tiempo decidí tomar un atajo. La carretera que atraviesa el desierto de Altar no es un camino recomendable de noche, no solo por lo desolado, sino porque hay historias, cosas que se cuentan entre camioneros en las paradas, pero que pocos se atreven a verificar por sí mismos. No me considero un hombre supersticioso, pero ese tramo tiene fama de tragarse a la gente. Conductores que desaparecen, luces que aparecen en medio del desierto, figuras que se ven en los espejos, puras historias que parecen sacadas de un mal sueño. Pero esa noche, lo único que me importaba era llegar a tiempo. Cerca de la medianoche, la carretera se volvió un túnel de oscuridad. El desierto es un vacío inmenso, un lugar donde ni la luna parece querer asomarse. No había señales de vida, ni postes de luz, ni rastro de algún otro vehículo. Solo el sonido del motor y el golpeteo del viento contra la cabina. Ajusté el retrovisor y ahí fue cuando lo vi. Algo se movió en la parte trasera del remolque. No distinguí bien qué era, solo una sombra que parecía moverse entre las luces rojas de la caja. Me dije a mí mismo que debía ser el cansancio. No sería la primera vez que mi mente me jugaba una mala pasada después de tantas horas al volante. Pero entonces el camión se sacudió, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo. Solté una maldición y miré por el espejo otra vez. Nada, solo la carretera vacía y el reflejo tembloroso de mis propias manos en el volante. Fue ahí cuando escuché el primer golpe, un sonido seco, como si alguien o algo estuviera caminando sobre la caja. No soy un hombre fácil de asustar, pero admito que en ese momento sentí el estómago hacerse un nudo. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla para escuchar mejor. Silencio absoluto, solo el viento silbando entre las dunas. Seguí avanzando, diciéndome que tal vez era un problema mecánico, algo suelto en la carga, pero a los pocos minutos lo vi. A través del espejo lateral vi la silueta de un hombre. Estaba bajando de la caja, como si hubiera estado viajando ahí todo el tiempo. Lo vi saltar, tocar el pavimento y sin titubear volver a subirse de un brinco, como si fuera un maldito acróbata. El aire se me atascó en la garganta. ¿Cómo era posible? Frené en seco, encendí las luces altas y bajé del camión con la linterna en mano. «Oye, cabrón, ¿quién chingados eres?» Silencio. Caminé alrededor de la caja, iluminando cada rincón. Nada,
ni una sola señal de que alguien hubiera estado ahí. Respiré hondo, tratando de calmar los latidos en mis sienes. Subí de nuevo al camión y cerré la puerta con seguro, pero al girar la vista hacia la ventanilla lo vi. Alguien había escrito en el vidrio, con los dedos sobre el polvo acumulado: "No mires atrás". El corazón me dio un vuelco. La frase se veía fresca, como si alguien la hubiera escrito justo en ese instante. Tragué saliva y, contra toda lógica, miré el espejo retrovisor. Y ahí estaba. No puedo describir bien lo que vi porque mi mente todavía se niega a aceptarlo. Era una figura sentada en el asiento del copiloto. No la vi entrar, no escuché la puerta abrirse. Simplemente estaba ahí, un bulto oscuro, con una forma apenas humana. Lo único claro eran sus ojos, o lo que parecían ser sus ojos. Dos manchas blancas, opacas, que reflejaban la luz del tablero. No recuerdo haber gritado, pero sentí el eco de mi propia voz en los oídos. Mi instinto fue salir del camión, pero el maldito seguro de la puerta no se movía. Golpeé el vidrio con el codo, intentando romperlo, pero el material aguantó. Entonces la figura habló. Su voz no sonó dentro de la cabina, no, era como si viniera de todos lados, retumbando en el aire. Te dije que no miraras atrás. Sentí que el alma se me salía por la boca. Cerré los ojos con fuerza y me repetí que nada de esto era real, que estaba soñando. Pero cuando los abrí, la figura ya no estaba en el asiento. Estaba en el espejo, como un reflejo distorsionado, encorvado, con las manos huesudas apoyadas en mis hombros. No recuerdo mucho después de eso. Tal vez me desmayé. Tal vez mi mente decidió apagarse para protegerme. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo, a un lado del camión, con la luz de la mañana quemándome los ojos. Un par de federales me estaban despertando, preguntando si estaba bien. Mi cabeza latía con fuerza. Me senté y miré alrededor. La carretera estaba vacía, el desierto seguía ahí, indiferente a lo que me había pasado. Su camión estaba detenido en medio del camino, dijo uno de los oficiales. Llevaba horas así. Miré la cabina. La puerta del conductor estaba abierta. Subí con cautela, esperando encontrar alguna señal de lo que había visto. Nada, solo la ventanilla, con una única frase escrita en el polvo: "No mires atrás". Desde ese día evito esa carretera. No vuelvo a tomar atajos y, sobre todo, jamás, bajo ninguna circunstancia, miro el retrovisor de noche.